Bueno, muy buenos días. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es caída libre. En física se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como cualquier otra tenga lugar en el seno de un fluido. Sin embargo, es frecuente también referirse coloquialmente a estas como caída libre, aunque los efectos de la densidad del medio no sean por lo general despreciables. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de caída libre. En este ejercicio nos piden un cuerpo cae libremente desde el reposo durante 6 segundos hasta llegar al suelo. Calcular la velocidad con la que llega al suelo. Para resolver este ejercicio tenemos los siguientes datos. Un cuerpo cae libremente desde el reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. Durante 6 segundos. El tiempo en que éste tarda en caer desde el edificio al suelo son 6 segundos. Y nos piden calcular la velocidad con la que llega al suelo. Por esta razón no tenemos la velocidad final, que tenemos que calcularla más adelante. Y como dato adicional agregamos la gravedad, que este es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como esta cantidad es constante, eso quiere decir que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, por lo cual vamos a utilizar las siguientes expresiones. Pero recuerden que pues aquí en caída libre se eliminan la expresión porque la velocidad inicial siempre es cero. Fórmulas se simplificarían de la siguiente forma. Por otro lado, a la distancia la vamos a llamar altura y la aceleración va a corresponder a gravedad. Pero, ¿cuál de estas expresiones es la que vamos a utilizar? Tenemos pues que ver, debemos identificar aquellas que nos involucren la cantidad que queremos, o sea, velocidad final. Aquí podemos identificar que pues esta se encuentra en la segunda fórmula, en la tercera y en la cuarta. Entonces, para poder utilizar una de estas tres fórmulas, tenemos que ver nuestros datos. En la primera tenemos gravedad y tiempo. Eso nos puede servir. En la siguiente fórmula tenemos gravedad y altura, pero no tenemos altura. Y en la última expresión tenemos altura, velocidad final y tiempo, pero entonces no tenemos altura. Entonces estas dos últimas quedan descartadas. La única que nos puede servir es la b es igual a t. Entonces pues aquí ya tenemos despejada la velocidad final. Tenemos que ver que estos datos estén escritos en el mismo sistema de unidades. Y en este caso pues ya la tenemos así, porque por un lado lo tenemos en el tiempo en segundos y por el otro, la otra unidad de tiempo que nos aparece en la gravedad es el segundo. Por lo tanto directamente podemos sustituir los datos. Y entonces tenemos que la velocidad final es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos. Pero aquí eliminamos eliminamos el segundo cuadrado con el segundo de la segunda expresión. Después de esto multiplicamos 9.8 por 6, que nos da 58.8 metros por segundo, que es la velocidad que tarda este objeto en caer. Bueno, para realizar el siguiente ejercicio nos dan los siguientes datos. Un objeto cae de un puente de 60 metros por encima del agua. A. ¿Con qué velocidad llega al agua? B. ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? Nos dan los siguientes datos. Velocidad inicial es igual a 0. H, que es igual a altura de 60 metros en la altura del puente. Velocidad final no la tenemos, es lo que nos piden. Y tiempo tampoco lo tenemos. Pero a esto le agregamos un dato adicional, que es la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos las siguientes fórmulas que nos van a ayudar a encontrar lo que necesitamos. Y estas son las fórmulas que se utilizan para caída libre. Aquí debemos identificar lo que nos están dando y lo que se está pidiendo. En la segunda fórmula tenemos gravedad y tiempo, pero no tenemos el tiempo. Entonces por eso no utilizamos la segunda fórmula. En la tercera fórmula nos dan gravedad y altura. Y sí tenemos la gravedad y tenemos la altura. En la última fórmula nos dan velocidad final y altura, pero no tenemos la velocidad final. O sea que la
única expresión que podemos utilizar es la tercera fórmula. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. No tenemos despejada la velocidad final. Entonces lo que vamos a utilizar la continuación. Entonces ponemos de un lado velocidad final es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces pues aquí ya tenemos despejada la velocidad final. Tenemos que ver que estos datos estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y en este caso pues ya la tenemos así. Porque en el caso la unidad de longitud, que es metros, está en metros. Y es la misma que nos aparece en la unidad de longitud de la gravedad. Entonces sustituimos velocidad final igual a raíz cuadrada de 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado por 60 metros. Esto nos da una raíz cuadrada de 1176 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Entonces esta raíz nos da un total de 34.2928 metros sobre segundo. Lo vamos a producir en un decimal, que nos da 34.3 metros sobre segundo. Entonces la velocidad con la que este cae es de 34 metros sobre segundo. Entonces, a continuación, para encontrar el tiempo voy a utilizar las mismas fórmulas de caída libre. Pero ¿cuál de estas 4 fórmulas son las que voy a utilizar? Pues aquí puedo utilizar la primera fórmula, la segunda fórmula y la cuarta fórmula. ¿Por qué? Primero que todo tenemos que ver lo que estamos buscando. Aquí tenemos altura, y la tenemos aquí, gravedad cuadrada, tenemos velocidad final y tenemos gravedad sobre tiempo por tiempo, y la última que es altura, velocidad final por tiempo. Pues yo voy a tomar la primera expresión. Quizás pues primero yo les recomiendo que utilicen aquella fórmula en la cual ya tienen despejada la cantidad que quieren determinar, pero en este caso en particular se observa que en cualquiera de las 3 expresiones no tenemos despejado el tiempo, por lo tanto a fuerza tenemos que realizarlo. Entonces yo les recomiendo que utilicen aquella que más les guste o que más les facilite. Pues voy a utilizar en este caso la primera. Y para despejar el tiempo, pues utilizamos así. Damos cuenta que el número 2 se encuentra dividiendo la grado de igualdad. Por lo tanto va a pasar a multiplicar. 2h es igual a gravedad tiempo sobre por segundo cuadrado. Entonces esto va a pasar a dividir 2h sobre gravedad igual al tiempo al cuadrado. Ahora por comodidad pues vamos a voltear aquí la igualdad. Tiempo al cuadrado es igual a 2 de altura sobre gravedad. Y ya por último vamos a despejar el tiempo. Entonces decimos tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 sobre la gravedad, de 2h sobre la gravedad. Pues para despejar el tiempo decimos t es igual a raíz cuadrada de 2h sobre g, que es gravedad. Entonces tenemos t es igual a raíz cuadrada de 2h sobre gravedad. Aquí pues ponemos más o menos, pero en este caso yo tomé la versión positiva porque el tiempo siempre es positivo. Y ya que tenemos despejado el tiempo, a continuación lo que voy a hacer es sustituir los datos. Pero recuerde que antes de comenzar a sustituir debemos de verificar que nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades, y en este caso ya lo tenemos así. Porque por un lado la altura está en metros y la unidad de longitud que nos aparece en la gravedad también es el metro. Por lo tanto directamente pues ya podemos sustituir y tenemos entonces que el tiempo será igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica la altura que multiplica 60 metros entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero 2 por 60 nos da como resultado 120 metros entre 9.8. Realizamos la división entre 120 metros o entre 9.8 metros segundo cuadrado. Nos da como resultado 12.2448. Y aquí me tomé primero solamente los 4 decimales. Entonces simplificamos las unidades.
Entonces tenemos en el numerador la unidad metro, que lo voy a convertir en fracción. Entonces voy a simplificar esta unidad. Ponemos metro sobre 1 y ponemos metro sobre segundo cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado una nueva fracción. Entonces hacemos la ley de la oreja. Multiplicamos m por segundo cuadrado y 1 por m. Entonces simplificamos metro y nos queda segundos cuadrados. Entonces le dejamos que la raíz cuadrada es de 12 puntos. Entonces la raíz cuadrada de 12.2448 segundos cuadrados nos da como resultado 3.4992. Y aquí únicamente me tomé los primeros 4 decimales. Y por otro lado, la raíz cuadrada de segundo al cuadrado nos da segundo. Entonces finalmente lo aproximamos a un decimal. Y tenemos que es aproximadamente a 3.5 segundos. Y por lo tanto, este es el tiempo que el objeto estuvo en el aire. Y con esto finalizo mi video.